Sabe que en el año de dijera mi hija, oye, eso hace más de un siglo, en el año 1990, yo era cadete en la Escuela de Aviación Militar, cadete de segundo año, y correspondía a un curso de supervivencia en mar, selva y costa. Eran casi 10 días y nos llevaron a Turiamo, nos subieron a un helicóptero y nos lanzaban desde el helicóptero hacia el mar, hacia la bahía, ahí en la bahía de Turiamo, y teníamos que nadar sin salvavidas. Claro, había un salvavidas que se activaba en caso de que uno entrara en desesperación, pero activar ese salvavidas en desesperación era una muerte segura en destrucción de educación física. Y el cuento, para hacer el cuento corto, o lo que le quiero compartir, es que la primera fase, que era en mar, era en una balsa de 22 personas, donde la mitad tenía que estar en el mar y la otra mitad arriba, y cierto tiempo nos turnábamos, pero fueron 36 horas allí, día y noche, y sin agua que tomar. Siempre nos supervisaban, habían lanchas que pasaban de lejos y uno hacía señas. No habían celulares, los jóvenes no había celulares, no había ni internet, no existía el internet todavía. Sí existía el internet, pero no había acceso público al internet. Y uno hacía señas si había alguien que se estaba muriendo de deshidratación, porque en el día llevábamos sol, usted sabe, el sol de mar, y en la noche pasábamos frío, pero no había agua para tomar. Cuando referimos mi alma tiene sed de ti, no es la sed que a usted le da cuando sale de la iglesia, que tomó agua en la mañana y al mediodía le dio sed y tomó agua. No es esa sed la que afirma la palabra. Es la sed que se siente justo antes de la deshidratación. La sed que te hace desesperar. Como decía David, el siervo brama por las aguas cuando se está deshidratando. Sea usted entendido de cuál es la sed que usted tiene que sentir en la búsqueda de Dios. ¿Se refiere a que su alma se deshidrató? Aún se refiere que su alma está en angustia, aún que su alma está en agonía. El tema en el día de hoy: la oración en medio de la agonía. Dale un aplauso a mi Señor Jesús. Porque ciertamente hay distintas formas de oración. Usted, antes de que su hijo salga de la casa, usted lo cubre con la sangre de Cristo. Y usted le dice: hijo, ven acá, te cubro con la sangre de Cristo, declaro un día de bendición. Dios te guarde siempre. Amén, amén. O usted se para en la mañana. Yo no sé cuál es la sensación que cada uno de ustedes pueda tener cuando abre los ojos, pero yo cuando abro los ojos, como leí un libro que se llama Bienvenido Espíritu Santo, Buenos días Espíritu Santo, entonces siempre que abro los ojos digo: buenos días Espíritu Santo. Y eso es una oración. Y en el caminar, si no oro en la mañana, pero en el caminar al baño ya uno está orando. Padre, gracias por este día, Señor, me puedo levantar. Me veo en el espejo. Aún tengo dientes para cepillarme, como me enseñaron: vibración abajo, vibración abajo. Y usted se baña y: Padre, hay agua. Hay oraciones que son congregacionales. Nos reunimos en un mismo sentir, en un clamor por algo específico que es colectivo y que no tiene que ver nada con tus propias necesidades. Pero hay una diferencia que es lo que tiene que marcar tu oración. Porque de la manera como tú clamas a Dios, en respuesta conforme a la misericordia de Dios, Dios te responde.
Que si tú oras aguadamente, eso demuestra que no hay en ti una real desesperación, indicando de que no hay en ti una prioridad real con lo que tú estás pidiendo. Es distinto cuando tú oras porque el niño te está haciendo perder la paciencia, y tú oras para que Dios te guarde, te detenga, te dé tolerancia y no le vayas a dar un mal golpe al niño. Pero es distinto cuando tienes al niño en cuidados intensivos y el niño está en una agonía de muerte. Tu oración va a ser distinta. Como compartíamos en la mañana, los padres oyen al niño llorar y ahí está otra vez el niño llorando. Lo que llore. Pero hay un tipo de llanto que te va a hacer soltar todo lo que estás haciendo y vas a correr a atender al niño. Pues así hace Dios contigo. ¿Me escuchó? Así hace Dios contigo. Y tú sigues pidiendo el iPhone 11. Y Dios dice: ahí viene este muchacho otra vez con el iPhone 11. No sé si me explico. Pero hay un momento en donde en ti hay una desesperación tal que sientes la sed. Tu alma siente la sed de acercarte a Dios. Y ahí Dios mío, aleluya, con un propósito conforme a lo que Dios quiere hacer. Si usted busca definir agonía, tremendamente el diccionario refiere que la agonía está reflejada en la transición consciente, la transición consciente entre la vida y la muerte. Porque usted puede morir de un sopetón y no se dio cuenta. Hablo de la muerte primera, la muerte física. Pero cuando usted está consciente, usted está con vida y siente que se está muriendo, hay una agonía de muerte. Yo me refiero a la oración que se ubica allí. Y no necesariamente quiero asociarlo a la real agonía de morir, una enfermedad terminal. No es a eso. Es que en tu alma la desesperación de tu problema, de tu crisis personal, te hace sentir que desfalleces. Yo no sé si usted ha sentido eso. ¿Sí? ¿Hay alguien que haya sentido eso? Yo lo he sentido. Que siento que hay una opresión en mí al punto que solo no me voy a poder salvar. Solo terminas en condenación. Por eso necesitas a Dios para terminar en salvación. Repito, solo te condenas, pero con Dios te salvas. Y esa desesperación te hace ir inmediatamente. Yo no sé si usted ha visto cuando un niño se machuca un dedo, mete el dedo en un tomacorriente. Compartiendo con una familia muy cercana, uno de los niños pequeños lo picó una abeja por estar jurungando lo que no debería jurungar. Y el niño puso una cara de desesperación y lo único que hizo fue correr directamente a su madre. Hablo de esa desesperación, la que no va a permitir que te desenfoques y sepas a quién buscar. Aleluya. ¿Ya me está entendiendo lo que es la agonía? Que tú estás orando a Dios y en la desesperación oras para que te salve y te perdone, porque la muerte es inminente. Yo no sé si usted ha pasado por eso. En una oportunidad haciendo paracaidismo, aleluya, tuve una emergencia y yo dije: ya, aquí fue, me maté. Aunque estaba en calma,
En mi corazón había una angustia de no poder detener eso. Una agonía. Porque quería seguir viviendo en ese momento. Y solo cerré mis ojos y dije, bueno, Señor, estoy en tus manos. Y no permitió que me muriera, pero pasé el susto. A veces el susto es necesario para ver a dónde vas a correr. Porque Dios está allí esperando que corras a Él. Y siempre va a estar allí esperando que corras a Él. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Ahora, ¿cómo debe ser la oración del que sufre? La oración del que está en agonía, la oración del que está en angustia. Primero usted tiene que tener una revelación para poder ir preparado a esa oración. A veces nosotros oramos para que Dios quite lo que nos afecta. Pero generalmente lo que me está afectando, Dios lo utiliza para sacar de mí lo mejor. Incluso Dios lo utiliza para meterte en el carril, por decirlo de alguna manera. Son como esas barandas de corriente para que el ganado vaya para donde tiene que ir. Diga al que está a su lado, a veces necesitas un corrientazo. En la navegación marítima, y siempre lo comento como un símil a esto, usted necesita golpes de timón. Diga al que está a su lado, necesitas un golpe de timón. Y el golpe de timón es hacer variaciones en el timón del barco para garantizar que al final de la navegación usted va a llegar al punto que es y no va a llegar a otro lado. Porque usted no lo dimensiona, es o usted no puede ver el lugar donde va a llegar, y no sucede, porque el lugar donde Dios te quiere llevar, tú no lo ves, tú lo crees, y es por fe. ¿Me entiende? Y en este momento usted no sabe qué corregir porque no puede ver el lugar. Aunque sabe cuál es el lugar, usted no lo ve. Y usted necesita que hayan correcciones. Y usted necesita relajarse con las correcciones. A veces los padecimientos, para no decir que siempre, a veces los padecimientos son necesarios. Porque empiezan a darte forma en el corazón, o darte un carácter, o darte una estructura que te va a llevar al lugar donde Dios te quiere llevar. ¿Sabe qué? La mayoría de los padecimientos son inentendibles, pero son necesarios. Dios no los propicia, pero los permite. Aleluya. Entonces usted en su desesperación, usted tiene que tener primero claro algo. Porque cuando usted entiende esto, lo que para uno puede ser desesperación y angustia y agonía por lo que le está pasando, para otro es entendido en que es parte del proceso que Dios tiene para mí. Aleluya, quiero que usted hoy limpie y tenga claridad, porque la mayoría de la angustia que la gente cree tener es parte del proceso. No sé si usted está aquí. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13. Amados, ¿cuántos son amados? Tenemos el amor de Dios. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, lo primero que usted tiene que tener es que no se sorprenda. Si usted se sorprende, no tiene la revelación. A usted le viene el problemón y usted, a mí. Si lo sorprende, usted no tiene claridad aún de lo que usted necesita. El problema es que usted se enfoca en lo que le duele. Pero usted tiene que ver el propósito que puede haber detrás de eso y hacia dónde Dios lo quiere llevar. Por eso mi Señor Jesús, cuando vio venir a Judas, no se sorprendió.
porque era necesario que toda justicia se cumpliera. Y lo vamos a leer ahorita más adelante. Como había mandado a dormir a los discípulos porque no pudieron velar ni siquiera una hora, le dijo: levántense, levántense. El que me ha de entregar ya viene. No se sorprendió, porque era necesario, que tenía que pasar por eso. Aleluya. Hay una oración para cuando estás en angustia, pero antes de entender la oración cuando estás en angustia, tienes que tener la claridad que a veces esa angustia es necesaria. No le deseo a nadie mal. Yo lo que quiero es que todos tengan el entendimiento. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pero si yo soy cristiano, yo diezmo y estoy en el pacto. Amén. Estás en el pacto. Dios va a guardar ese pacto, pero es necesario el fuego de prueba que te ha sobrevenido. Oh Jesús. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Dígale que está a su lado: relájate. Eres parte de los padecimientos de Cristo. ¿Sabe qué? Cuando a usted esto le sorprende, usted aún no ha rendido su voluntad a Dios. Lo que pasa es que la religión nos ha hecho creer que cuando tú te apartas de forma directa del pecado, ya te rendiste a la voluntad de Dios. No, eso es parte. Pero lo que nos cuesta a veces más rendirnos, ay, aleluya, es lo que menos queremos. Usted lo va a entender. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Cuántos creen que van a ser glorificados? Tiene que entender primero que tiene que ser participante de los padecimientos de Cristo. Por eso cuando yo conozco a Job en la tierra hoy día, perro que les ha pasado de todo, yo digo: wow, si a ellos se les revela eso, los verá uno en el VIP del cielo, porque no hay otra forma. Gozaos, dice la palabra. Diga al que está a su lado: gózate, aunque sufras. Dele un aplauso a Jesús. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Y si hijos, también herederos. Y si somos hijos, también seremos herederos. Y si somos hijos, también seremos, aleluya, herederos de Dios y herederos con Cristo. Amén. Pero las letras pequeñas del contrato dicen: si es que padecemos juntamente con Él. Entonces usted se enfoca en la corona de oro. Usted se conforma, visualiza nada más su cuerpo glorificado. Y usted dice: sí, soy coheredero. Jesús hizo un sacrificio. Pero nadie se quiere poner la corona de espinas. Nadie quiere cargar la cruz. Nadie quiere ser lacerado por las circunstancias. La gente quiere evadir los problemas. Y cuando viene una situación, no. Y tengo un problema en el área de servicio, no voy más a la iglesia. Entonces la prioridad no es Jesús. La prioridad es sentirse bien o mal. Porque si me siento mal, no voy. ¿Quieres ser coheredero? ¿Saben qué hay que meditar? La religión quiere meditar nada más en el pecado. ¿Saben qué tiene que meditar? Cuando mi Señor dijo: no todo el que me dice Señor, no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos. Y aunque usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor,
para salvación. En el corazón usted tiene que creer para, y esa justicia es hacer la voluntad de Dios. No hay tal cosa que confesar a Jesús si no hago su voluntad. Y si su voluntad es el padecimiento, aleluya, es parte de lo que tenemos que entender sin que nos sorprenda que es parte del sufrimiento. Dios no propicia que tú tengas sufrimiento, pero a medida que tú te resistes a cumplir la voluntad de Dios, hay cosas que lamentablemente van a venir y te van a hacer sentir mal. Por eso cuando a usted le vienen padecimientos, usted se tiene que detener y primero aceptar que los tiene que aceptar. Están aquí. Ahora entender qué es lo que Dios quiere hacer con ese padecimiento. Mi Señor Jesús en la cruz, lo que veía era el propósito de Dios, que era no que iba a ser Rey de Gloria. Porque la gente puede pensar, Jesús sabía que iba a ser Rey de Gloria, que soportara un instante en la cruz, igual iba a ser glorificado. Pero mi Señor Jesús lo que vio fue el propósito, que era la salvación de la humanidad por amor. Entonces usted tiene primero que entender por qué está pasando lo que está pasando. No quejarse. Quejarse, le voy a decir algo, quejarse aun cuando se tronche un dedo es rechazar la voluntad de Dios para tu vida. Porque lo que ocurre en un plan perfecto de Dios que permite o hace que suceda para poder llevarte al lugar que Él tiene planificado para ti. Pero si no hay rendición de tu voluntad a lo que Dios quiere hacer, no vas a ver la voluntad de Dios en tu vida. Entienda cómo debe orar en medio de la angustia. Amén. Aleluya, dale ese aplauso a Jesús. Segunda de Timoteo 2:12. Voy a hacer un paseo por las escrituras, no en profundidad teológica, hermenéutica, de axiología, sino para despertarle en entender que la angustia es necesaria para poder llegar a su gloria. Segunda de Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Lo que pasa es que queremos reinar con Él los 1000 años y venir con un vestido de lino blanco, en caballos blancos, con Él, con paz y glorificados. Pero tenemos que sufrir. A usted se le tiene que revelar lo que Pablo dijo cuando dijo que juntamente con Cristo estaba crucificado. No es porque Pablo cargara la Biblia y una franela del Evangelio cambia. Era que al igual que mi Señor Jesús, había realmente renunciado a su voluntad y a sus deseos. Por eso digo que si tu deseo es ser visto predicando, tienes que aclararlo en tu corazón, que lo haces por amor a Él y no para tú ser visto. Si te ven, gloria a Dios, y si no te ven, gloria a Dios. Y como decía el sábado, cuando Dios quiere usar a alguien en el púlpito, los que terminan en el púlpito son los que nunca han querido estar en el púlpito. Y los que tienen la ansiedad de querer estar en un púlpito, Dios poco los usa. Qué poderoso. Y en las dos condiciones, predicar en un púlpito es para Dios. Y se glorifica cuando yo digo en el nombre de Jesús. Pero es que Dios ve el corazón. ¿Sabe que aquí no es el tema de lo que tú hagas para Dios? ¿Sabes que hacer cosas para Dios no necesariamente agradan a Dios? Nosotros tenemos que empezar a entender la justicia de Dios, que es su voluntad.
su voluntad. Repito, la justicia no es juicio. La justicia es su voluntad, aunque sea entendible o aunque sea inentendible, aunque te agrade o aunque te desagrade. El problema es que creemos que la voluntad de Dios es voluntad de Dios. Bueno, porque yo siento que me agrada. Tenemos que renovar el entendimiento para tener paz en la voluntad de Dios, que por su propósito es buena y es agradable, aunque no lo entiendas. Para poder orar en la angustia, tenemos que entender por qué está la angustia. ¿Usted está aquí? Dios es bueno. Hebreos 14:22, Hechos 14:22. Es que quiero que usted entienda la necesidad de su padecimiento. Yo lo entendí con la partida de mi hijo. Entendí que era parte de un propósito. Aún para muchos inentendible que yo a alguien le diga que ha sido una de las mayores bendiciones. La gente dice: pero este se fumó una lumpia. Claro, si pudiera detener el tiempo y entender a Dios, lo evitaría. Pero poderoso fue Dios, que aún pudiendo evitar la muerte de su hijo, no lo hizo. Entienda eso. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones, algunas, unas pocas, porque como yo salgo con el evangelio cambia, a mí no me debería pasar nada. Como yo estoy en la intercesión, bueno, yo estoy cubierto y soy intocable. Sí, eres intocable, pero hay cosas que Dios permite. Es necesario que a través de muchas, aleluya, tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Aquí va a empezar a cambiar su oración en medio de la angustia, porque definitivamente es parte de un proceso de Dios. Aquí es donde usted deja de atacar tanto a Satanás. No porque ahora se va a identificar con él, ojo, pero Satanás también es parte del plan. Recuerde que en Job se presentaron ante Dios sus hijos. Y dice el escritor, y entre esos hijos estaba Satanás. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Aleluya. ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios, que es el que inspiró las escrituras, que es palabra de Dios para nosotros, incluye en ese momento a Satanás como un hijo de Dios? Mire, nosotros tenemos que llegar al nivel verdadero de la revelación de quiénes somos en Cristo Jesús, para entender el plan. Y será la única forma en que la iglesia se levantará sobrenaturalmente. ¿Sabe por qué? A lo mejor no está escrito, pero ¿cómo nosotros nos hacemos hijos de Dios? Le voy a dejar esto para jurungarle toda la semana y quede cabezón. ¿Cómo nosotros nos hacemos hijos de Dios? Cuando hacemos o cumplimos la justicia de Dios. ¿Cómo cumplimos la justicia de Dios? Creyendo en su voluntad cuando envió a Jesús a morir en una cruz. Al creer en esa justicia de Dios, somos hechos justos y a la vez hijos de Dios. Satanás no sabe para quién trabaja, porque aún lo que Satanás hace,
Dios lo aprovecha para el cumplimiento de su plan. Y ahí estaba Judas, escuchando a Satanás lo que tenía que hacer. Y Dios, por medio de Jesús, reconociendo que era necesario que eso se cumpliese. Porque si Judas no hubiese entregado a mi Señor Jesús, ¿cómo lo hubiesen prendido? ¿Cómo lo hubiesen sacrificado? Entonces Judas también fue parte de un plan. Por eso, ten cuidado, porque tu padecimiento en este momento puede estar gestando gran parte de la bendición que Dios quiere traer a tu vida. Es para que lo entiendas y sepas cómo orar. Es para que no te quejes en tu humanidad cuando ciertamente frente a ti está algo grande espiritual. Por eso usted no puede quejarse de forma despectiva, de forma denigrante hacia Venezuela por la crisis que está viviendo, porque la crisis que está viviendo Venezuela es parte de un plan que no queremos, que lo sufrimos, que lo lamentamos, pero está cerca de venir un levantamiento espiritual para algo que Dios quiere hacer con mi país. Entonces, no te quejes de esa enfermedad. Ora a Dios para que te muestre el propósito de ella. Y conforme a lo que Dios te muestre con el propósito de esa enfermedad, entonces ora para tu sanidad. Hay un problema, es que no entendemos lo que sucede ni el plan de Dios que quiere hacer. Hay un problema porque nos desentendemos de lo que ciertamente Dios está colocando, permitiendo en tu vida. Porque si yo tengo la revelación que soy hijo de Dios, que Cristo murió por mí, que esa sangre me cubrió y que me permite alcanzar salvación y a la vez una autoridad y una potestad para vencer al mundo, porque así lo dijo mi Señor Jesús. Entonces no puedo yo caminar con los pies arrastrados pensando que el mundo ya me venció porque tengo una enfermedad, una deuda o alguna situación particular. Porque nos enfrentamos al problema siendo cristianos sin identidad. A mendigarle al problema que me deje en paz. Cuando tiene que haber en mí la revelación de poder decirle al problema, tú ni siquiera sabes por qué estás allí. Porque el propósito de Dios es tan grande que tú no sabes ni siquiera a qué estás colaborando. Porque todo lo que nos sucede para bien, conforme al propósito de Dios y al gran llamamiento que tiene sobre la iglesia. La iglesia de Jesucristo, el Ministerio Mundial Maranata y esta casa aquí en Caracas. Recuerde algo, estamos esperando que Dios haga algo. Dios ya lo hizo. Dios está esperando que nos despertemos. Aún en medio de... Bueno, me estoy adelantando, Padre de la Gloria. Diga conmigo, Dios es bueno. Entonces yo tengo que pedir revelación de que la prueba tiene que traer en mí fe, paciencia, carácter, proceso. Entonces ya yo no lo veo como un problema, lo veo como una circunstancia temporal en la revelación que yo soy un hijo de Dios. Y ahí vienen los memes. No le digas a Dios lo grande de tu problema, dile a tu problema lo grande que es Dios. Es como un entrenamiento. Usted no puede caer en depresión. Usted no puede caer en angustia. Puede caer, pero con la revelación. Usted se puede entristecer, pero con la revelación de los que tienen esperanza. Y lo puede ver como un proceso, pero como si usted lo ve como parte de algo que Dios está permitiendo, necesariamente tiene que venir un proceso de superación. No está disasociado, no es algo que es aislado. El problema no está aislado de la solución. El problema viene con la solución. El problema es que sin revelación no ves la solución. Aleluya. Alguien que escriba eso. Si no tienes revelación, solo vas a ver el problema. Incluso eso permite medir cuál es
tu condición espiritual en el momento. Cuando ves el problema y no ves solución, no sientes solución, no sientes la esperanza, hay algo que no está bien en mi relación con Dios. Pero cuando tú ves el problema, te afecta, hay angustia, incluso puede llegar a la agonía, tu alma desfallece, pero entiendes que de alguna u otra forma eso tiene que estar asociado con el plan de lo que Dios quiere hacer contigo. Y entonces tu oración no es quítame el problema. Tu oración es muéstrame tu voluntad en esto. Cuando vea tu voluntad, Señor, caminaré en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y todo pensamiento entonces, como dice la palabra, será guardado en Cristo Jesús. Aún en medio del problema tú oras y dices: Señor, en medio de esta angustia, trae a mí la paz de saber que estoy sufriendo los mismos padecimientos de mi Señor Jesús. Trae a mí la revelación que esto es parte del proceso de lo que quieres transformar en mí, porque necesariamente tú me estás llevando a un nuevo nivel. Las escaleras de los nuevos niveles de gloria son las tribulaciones. Y algunos de esos escalones es con angustia. El problema es que el creyente quiere vivir ajeno a la voluntad de Dios y vivir en paz sin que nada lo mire ni lo toque. ¿Y sabe qué? Nunca va a ser así. Incluso cuando nada te esté pasando, cuando estés bien en lo económico, en lo personal, en lo familiar, en el trabajo, y nada te moleste, nada te incomode, y todo es como tú siempre lo soñaste, cuidado. Pudieras estar en el punto más lejano de la voluntad de Dios para tu vida. Porque es la voluntad de Dios, no son mis deseos. Por eso a veces el que quiere estar aquí como deseo no está, y el que está aquí quisiera estar en otro lugar. ¿Quieres entender la angustia? Aleluya. ¿Quieres entender la angustia? Necesitas necesariamente entender la rendición de tu voluntad. Entonces tu oración es otra. Diga conmigo: Dios es bueno. Y usted ora en la angustia y dice: gracias, Señor, porque cada persecución y cada sufrimiento es la oportunidad de recibir una nueva impartición de tu gracia. La bendición de este convenio con Dios es que lo que no alcanzo por fe, lo recibo por gracia. Cada persecución es la gran oportunidad de recibir una impartición de su gracia. Por eso a veces nosotros oramos y no sabemos: Señor, envía tu gracia. Envía gracia, Señor. Yo pedí gracia el 31 de diciembre. Yo dije: Señor, este es un año de gracia. Lo que no alcanzo por fe lo voy a alcanzar por gracia. Señor, envía tu gracia, envía tu gracia. Y recibí el año confrontado con el área de salud en toda mi familia. Y yo orando decía: Señor, si yo mando a la gente a evangelizar, aún de mis finanzas he dado para tu obra en Caracas. Señor, yo busco de ti. Y escuché la voz de Dios que me dijo: me pediste gracia. La única manera de que la percibas es en medio de la persecución. El problema es que no queremos nada. Gracia no es hacerte invisible a los problemas. Gracia es que las decisiones que tomes traerán como resultado salir del problema. No evadas los problemas y las circunstancias.
porque en medio de ellos Dios te impartirá la gracia. Dele ese aplauso a mi Señor. Y ahí estaba Pablo con un problema, en una debilidad, en un aguijón de la carne, algo que lo afectaba. Y él de Señor, quítame esto. No puedo, siento que esto me aleja de ti. Y el Espíritu Santo le dijo: ay, Pablo, es que yo necesito que solamente tú te bastas con mi gracia. Por eso es que en esa debilidad, en tu debilidad, es el único lugar en donde yo me voy a perfeccionar en ti. Porque vas a necesitar de esa gracia. La gente cree que la gracia de Dios es porque usted anda bonito. Eso es parte de la alegría que reflejas por el gozo que hay en ti en la revelación de Cristo Jesús. Pero parece mentira, la gracia es un tema que se manifiesta, como la gracia es de mi Señor Jesús, se manifiesta cuando nos parecemos a Él. No solo en la humildad y en la obediencia, sino también en el padecimiento. Entonces, cuando venga el padecimiento a ti, te debes emocionar, porque una nueva impartición de gracia vendrá sobre tu vida. ¿Está viendo cómo la agonía ya va por angustia? La iglesia de Jesucristo, creo que en 2000 años no se ha podido parecer a Jesucristo. Pero creo que está llegando el tiempo profético, en la aceleración de los tiempos, donde la iglesia sobrenatural se va a levantar, porque en el padecimiento también tendrá la revelación en su corazón de que somos de Jesucristo. Dele ese aplauso a Él, gócese. Y comparto una angustia adicional, que es la angustia que pudo vivir el rey David. Cuando usted va a los Salmos, usted puede leer del rey David en Reyes, en Samuel, en Crónicas, en todas las referencias, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que se hace sobre él. Pero los Salmos no cuentan la historia vivida de David. Los Salmos reflejan lo que había en su alma. Los Salmos eran los momentos de alabanza, de clamor y de adoración en espíritu que tenía David. Y aunque usted puede leer la persecución que tuvo en la cueva, la persecución que tuvo con Absalón, Saúl, y usted conocer lo que ciertamente tuvo que enfrentar David, usted va a los Salmos y puede percibir lo que había en su alma. Y si había una dependencia de alguien, aparte de mi Señor Jesús, por supuesto, pero si había una dependencia de alguien por Dios, era David. Y cuando me refiero a la angustia, usted va a conseguir Salmo 6, 32, 38, 51, 102, 130, donde ciertamente David deja reflejado la necesidad que tenía por Dios en medio de la angustia. Pero hay un salmo particular. Aleluya. Y es el Salmo 143. ¿Me regala media hora? Mire, el creyente se para ante Dios y lo que hace es quejarse. El creyente se para ante Dios y lo que saca es una lista de petitorios de las cosas que usted quiere.
Pero nos acercamos en la angustia, más por ser quitado de la angustia que por hacer la voluntad de Dios. La gente no quiere la angustia, pero tampoco quiere la voluntad de Dios. ¿Cómo puede haber en mí una oración para que Dios me salve si no quiero hacer nada de lo que Dios quiere que haga? Eso es prácticamente como que yo le diga a Dios: mira, Dios, yo quiero que tú me quites esto que tengo yo aquí, que me está incomodando, y olvídate que yo no voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Esa es esa oración, usted la hace, pero usted la hace disfrazada de apariencia de Dios. Señor, yo hago esto y esto y esto, quítame esto. ¿Sabe qué? La mayoría de las veces, ¿sabe por qué no oramos? Porque sabemos lo que Dios nos va a decir. Entonces yo prefiero mejor no orar o disfrazo la oración para no escuchar la voz de Dios. Porque si escucháramos la voz de Dios, aleluya, todo cambiaría. Y la manifestación de los hijos de Dios se levantaría. Y la iglesia sobrenatural de mi Señor Jesucristo caminaría. ¿Sabe qué sucedería si hubiese esa revelación hoy día? Estuviéramos preparando una comisión de la iglesia para ir a China a limpiar del virus que hay allá. Y no piense en el misticismo de que y fuera. No. Nos enviarían a caminar por las calles. ¿Usted se imagina esa iglesia sobrenatural? Bueno, yo no sé si usted no, pero yo sí. Yo sí. Entonces tiene que entender la angustia para poder orar en medio de ella. El problema es que oramos para que Dios quite lo que tenemos en angustia y resulta ser que es voluntad de Dios que tú estés pasando por eso. Es como decir: Señor, quítame todo lo que has puesto que me acerca a ti. Señor, quítame esto que me hace depender de ti. Señor, quítame esto que me hace coheredero con Cristo. Quítame esta condición que va a hacer que yo reine contigo. No la quiero, Señor, pero yo te amo. ¿Cómo estamos orando? ¿Realmente amamos a Dios? ¿O medio nos enamoramos? Es duro, ¿sabe por qué? Porque el 99,99% no nos gusta lo que Dios tiene por voluntad para nosotros. Aproveche ese silencio para orar. Dele ese aplauso a Jesús. Gracias, Jesús. Y ahí estaba David en el Salmo 143 suplicando la ayuda en medio de la crisis. Y cuando usted va a los estudiosos para tratar de entender qué estaba haciendo David cuando escribió ese salmo, o qué era lo que le estaba pasando para que escribiera así, cantara así o adorara así, fíjese que no hay un estudio que diga específicamente dónde estaba David en el Salmo 143. Pero el análisis interpretativo que hay es que tuvo que haber sido en su peor momento, o en la persecución antes de que se hiciese rey, o en el momento del mayor dolor con la traición de su hijo Absalón. Es decir, que necesariamente David estaba en la mayor de las angustias. Y aquí hay un formato que usted puede tomar como referencia para que usted se dé cuenta de lo que era realmente orar en medio de la angustia. Primero David decía: Jehová, oh Jehová, oye mi oración. Y sorprendentemente lo hace repetitivo y dice: escucha mis ruegos. Y yo me pregunté, ¿está redundando? ¿O David tenía la revelación que una cosa era que Dios escuchara la oración
que oyera la oración y otra cosa era que escuchara los ruegos. Porque oír no es lo mismo que escuchar. Oír es un ruido que sonó, pero escuchar es prestar atención. No sé cómo habrá sido, es una cosa de las que le quiero preguntar a mi señor David, las estoy anotando. Rey David, mi hermano, Dios te bendiga, bendiciones de Dios. ¿Cómo ha estado eso aquí en el cielo? Pero tengo una pregunta, una sola. En el Salmo 143, ¿qué realmente te estaba pasando? Porque lo que yo veo ahí es que ciertamente había una angustia. Usted tiene que medir la desesperación con que hay que orar. Y no caiga en la rutina de decir buenos días por la mañana sin que ciertamente sienta ese amor por decir buenos días en la mañana. Y que no sea una mera tradición tener que orar a Dios. Bueno, sí, hay que orar, pero hoy no he orado. A mí me ha pasado eso. A mí me ha pasado. Oye, hoy no he orado. Distintas actividades, tengo que orar, soy el pastor. Pero ¿dónde está el corazón y el alma de Alfonso? No el pastor, Alfonso, el Hijo de Dios, que depende de Él, que ciertamente cada día tiene que aumentar en mí la angustia y la desesperación por buscarle, y que mi oración sea la alarma, pero que realmente vea los ruegos que hay en mi corazón. ¿Realmente dependeremos de Dios? ¿Realmente habrá algo más allá de la superficialidad y la apariencia de que somos cristianos? ¿Realmente hay una demanda de Dios? ¿Realmente yo le busco con desesperación al punto de hacer que Él me responda con su misericordia? ¿Realmente hay desesperación más allá de lo que creo en fe en Él, para que ciertamente pueda venir a mí la gracia de Dios, el Espíritu de su gloria, que yo camine y lo refleje? Porque usted le pide: Espíritu Santo, te estoy esperando, envía tu gloria, envía tu gracia, y resulta ser que ya Dios la envió. Entonces estoy esperando como el misticismo, la electricidad, lo extrasensorial, para entender que ciertamente Dios ya lo hizo con el sacrificio de Jesús. Aleluya. Entonces estás esperando que el pastor venga, te abrace, te vea la cara, te dé un verso para poder escuchar a Dios. La conexión que tú tienes con Dios es la misma que yo tengo con Dios. La sangre de Cristo que me trajo a mí salvación y que me abrió el camino, que quitó esa cortina, que esa separación es la misma, y yo puedo acudir directamente al trono de la gracia cuando yo lo quiera. Tú también lo puedes hacer. Tanto aquello que soñaron los profetas del Antiguo Testamento, ya tú lo tienes. El pueblo antes tenía que esperar que viniera un profeta, que buscara a Dios, que escuchara su voz y que me diera el mensaje para entender lo que Dios quería que yo hiciera. Ahora no es así. ¿Sabes qué? Ahora no hay que ir a ningún lugar, porque el nuevo tabernáculo de Dios es tu corazón. Él habita ahí. Tienes que tener revelación. Estás esperando que el hombre de Dios te hable. El hombre de Dios te confirma. El hombre de Dios te confirma, porque el hombre de Dios con discernimiento ve lo que Dios ya te dijo. No es que Dios me dijo a mí que te dijera a ti, es que el hombre de Dios ve el discernimiento, lo que ya hay en ti. Por eso cuando viene una consejería, alguien entra, uno no tiene nada que decirle, porque su actitud en revelación es que está convencido de lo que Dios le dijo. Haz conforme a lo que Dios te dijo. Pero estamos esperando de que algo suceda, de que caiga una hoja de un árbol, que haya un vellón. Y voy a orar para que un hermano me lo diga. Y voy a orar para que algo suceda. Ya sucedió. Aleluya.
estamos esperando a Dios y resulta ser que la voluntad de Dios es que Dios nos está esperando a nosotros. Yo me imagino a Dios no en desesperación, pero en Dios mío. Y el sacrificio de Jesús hace 2000 años. Y aunque creen en Jesús, porque lo confiesan, hacen sus obras medianamente, aún siguen caminando en la ley. Dios mío. Dios mío debe decir Dios mío. ¿Cómo se va a levantar una iglesia sobrenatural si la iglesia no sabe quién es la iglesia? Si la iglesia no parece que no se le ha revelado que es de Jesucristo. Sabe que es de Jesucristo, pero no se le ha revelado en el corazón que es la iglesia de Jesucristo. Por eso cuando alguien viene en angustia, yo oro a Dios: Señor, guárdame. Con todo respeto. Amén, que estamos en procesos. La persona que es nuevo creyente y que viene, está recién, uno puede ayudarle. Pero debiendo ser ya maestros, aleluya, debiendo ser ya maestros, aún se hace necesario llevarlo a lo rudimentario de la fe. Uy, que lleve eso de tarea. Hebreos 6, final Hebreos 5, Hebreos 6. Uy, que acaso nuevamente a Cristo hay que crucificarlo, porque tú todavía quieres una segunda oportunidad. Y puedes correr, gracias al pacto de la gracia, a buscar y hallar un oportuno socorro. Pero no podemos retroceder en la fe. No podemos retroceder en la fe. El punto de partida del creyente es la convicción de que es hijo de Dios, no como un cliché, sino con la revelación de lo que por autoridad ya tenemos. Entonces, su grandeza en lo espiritual, su desarrollo espiritual, no es que ore por un enfermo y se sane. Aunque eso va a suceder, porque esas señales vendrán a los que creen. Más bien nos deberemos preocupar porque esas señales no han venido. Porque eso sobrenatural aún no se termina de manifestar. Pero su grandeza en lo espiritual, su desarrollo espiritual, su madurez espiritual no está asociado a que usted ore por un enfermo y se sane, sino entender que esa enfermedad es parte de un proceso. Dele ese aplauso a Jesús. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. A partir de este momento, cuando usted lea, escuche justicia de Dios, la justicia de Dios es su voluntad. La justicia de Dios no es que a ti te pasó algo malo y tú pides justicia de Dios para que te pase lo que tú quieres que te pase. Voy a aclarar eso. A usted viene y lo roban. Le robaron el carro. Dios guarde a los hermanos y todos sus carros. Pero resulta ser que usted va y viene un malandro con una pistola. ¡Bate del carro, bate! Y entre el estrés usted va y le da la llave. ¡Llévatelo, llévatelo! Y el hombre se llevó el carro. Y usted: justicia de Dios. Haz justicia, Señor, al Hijo de Dios. Si usted escuchara al Espíritu Santo, es que te tenía que quitar el carro para que pudieras ir a la iglesia. Quiero aterrizarle la justicia de Dios. La justicia de Dios no es juicio de Dios para favorecerte en lo que hay en tus deseos. Diga como ay, ay, ay. Justicia de Dios es su voluntad, te agrade o no te agrade. Pero si tú estás apercibido, antes de que llegue alguien a robarte el carro, Dios te inquieta porque te está hablando en lo espiritual y tú le estás escuchando. Tengo que ir a la iglesia. Pero como estás desentendido de lo de Dios, entonces vienen las calamidades y tú lo ves como acechanza de Satanás.
La religión, el innombrable. Malicia de Satanás. Sí, hay malicia en Satanás. Pero ¿sabe quiénes caen en la malicia de Satanás? Los que están desconectados de Dios y fuera de su voluntad. Y no voy a profundizar en David por factor tiempo, pero quiero ir a mi Señor Jesús en el Getsemaní. Ya para finalizar, antes de que entre en angustia de hambre. Mateo 26, 36, conocido como la oración en el huerto o la oración en el jardín de Getsemaní. Era un huerto porque ahí estaban sembrados olivos. Getsemaní, por cierto, significa lagar de olivo o prensa de olivo. Era el nombre que tenía ese jardín porque eran puros olivos. Y incluso se dice históricamente, según los estudiosos teólogos, que esos olivos eran para producir aceite de oliva. Amén. Y ahí estaba mi Señor Jesús. Posterior a la última cena, mi Señor Jesús sintió la necesidad de orar. Entonces llegó Jesús, ¿lo tiene? Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos, refiriéndose a los discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Que voy allí y oro. Señaló un lugar cercano. Por cierto, era tradición de mi Señor Jesús orar en las noches. Usted tiene que buscar su momento de oración. En la noche, en la mañana, en la madrugada. Usted tiene que tener un momento de oración. Usted tiene que hacerse un horario de oración. No una oración que ciertamente tiene que cumplir porque es parte de la condición del cristiano. La palabra dice: orad sin cesar, orad en todo tiempo. Pero diferenciando la oración para pedir, la oración para acercarse a Dios, la oración para conocer a Dios, pero que haya en usted esa desesperación de buscar de Él. Amén. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí estaba mi Señor Jesús, Dios mismo hecho hombre, queriendo algo. Humanamente quería no tener que ser sometido a eso. Y yo le voy a aclarar algo. Tradicionalmente se cree que lo que mi Señor Jesús no quería tomar como copa amarga era la muerte en la cruz. Humanamente era eso, pero espiritualmente iba más allá. El sufrimiento de mi Señor Jesús no era solamente por su muerte física. El sufrimiento de mi Señor Jesús iba en un significado mayor. Y yo le quiero explicar aquí algo. ¿Por qué mi Señor Jesús refirió una copa y no un momento? Isaías 51, 17. La representación de lo que iba a suceder en ese momento estaba entregado a la ira de Dios. Lo que Jesús tenía temor de pasar no era la muerte en la cruz, sino que sobre él iba a caer toda la ira de Dios
suficiente para poder anular el pecado de toda la humanidad. No vea el sacrificio de Jesús solo como una muerte física o humana en una cruz. No vea el padecimiento de Jesús solamente como las laceraciones, aunque estuvieron. Pero lo que Él llevó sobre Él fue el peso aún de todas las enfermedades habidas y por haber en la humanidad. Por eso es conocido como varón de dolores, porque Él sufrió todo lo que una persona con todas las enfermedades existentes pudiera sufrir. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz del aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Jesús, su temor fue tener que pasar por cargar en Él la ira de Dios como pago a los pecados de todos nosotros. Esa fue la angustia que tuvo mi Señor Jesús. ¿Y sabe qué es lo poderoso? Que cuando mi Señor Jesús se confrontó con sus propios deseos, ese fue el momento en donde sencillamente no hubo un conflicto entre sus deseos y la voluntad de Dios. Él expresó lo que humanamente sentía y Él quería no tener que pasar por eso. Pero por sobre su deseo estaba la convicción de que era necesario que la voluntad de Dios se hiciera por medio de Él y por amor a nosotros. A veces limitamos el sacrificio de Jesús a la cruz. Sí, el sacrificio de Jesús fue a la cruz, pero lo que tuvo peso en ese sacrificio, ¿sabe qué fue? La rendición de Jesús a la voluntad del Padre. Esa fue la diferencia. Aún siendo Dios, Él mismo se rindió en la Trinidad, se rindió a la dirección del Espíritu Santo y a la voluntad que vio en el Padre. La perfección de Jesús no está en que no pecó. La voluntad de Jesús está en que no pecó porque era la voluntad del Padre. No lo que pudo soportar para no pecar, sino rendir su voluntad a la voluntad del Padre. ¿Quieres superar la angustia? Ríndete a la voluntad de Dios. Sé que esta prédica no es emocionante, pero si usted abre su corazón va a ser reveladora. Y usted va a aprender a entender y a recibir ciertamente la voluntad de Dios para usted. Dígale que está a su lado, no te resistas. Voluntariamente rindió su voluntad al Padre. No lo busque, créame. Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del Padre. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. ¿Quiere que Dios te saque de la angustia? Ríndete. No ores en contra de Dios. Jesús demostró humildad para depender de Dios. Demostró obediencia en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y llegó a la gloria porque rindió su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Quieres superar la angustia? ¿Quieres acercarte a Dios? ¿Quieres conocer su gloria? No hay peso en la oración
si no hay rendición. Tú puedes mecánicamente orar 12 horas al día, con balanceo, con movimiento, con mucho conocimiento de la palabra. Pero si no hay rendición, no estás en la voluntad de Dios. Dios necesita adoradores, no adoradores de altar que canten bien. Eso es de bendición y Dios lo utiliza con mucho amor y respeto, lo digo. Pero Dios lo que está buscando son corazones rendidos a Él. Allí los ve como adoradores en espíritu y en verdad. A veces entendemos mal el pasaje. Y Dios lo que quería hacer saber por medio de mi Señor Jesús cuando vio a la samaritana. Porque los samaritanos no creían en lo que creían los judíos, sino que ciertamente la presencia de Dios se iba a manifestar en ese pozo. Pero los judíos creían que la manifestación de Dios se iba a presentar era en el templo. Y Jesús le dijo: vendrá un tiempo en donde hallaré adoradores en espíritu y en verdad, que no necesitarán estar en este pozo y no necesitarán estar en un templo, sino que su corazón siempre estará rendido a sus pies. Dios está buscando gente rendida a Él, a su voluntad, no enmarcado en un esquema religioso por lo que la palabra dice, sino enmarcado en la convicción que por medio de la palabra se revela. Por eso mi Señor dice: no es un tema de que te sepas la palabra de memoria en tu mente, es que la escribas en tu corazón y se haga en ti carne. Porque así fue con mi Señor Jesús. ¿Cómo orar en medio de la angustia si no sé lo que es rendirme a Él? A lo mejor la angustia no es porque no has orado, a lo mejor la angustia es porque no te has rendido. Aleluya. Viene un tiempo y Dios está levantando una iglesia que esta revelación será carne en Él. Póngase de pie. Necesitamos intercesores. Intercesores con la revelación, que se pueden parar en la brecha de lo espiritual frente a Dios, en contra de Satanás y a favor de los hombres. Necesitamos intercesores que no necesiten ser vistos. Necesitamos intercesores que oren sin micrófono. Necesitamos intercesores que tengan la revelación de lo que es orar en medio de la verdadera angustia, orar en medio de la agonía, orar en medio de la desesperación, orar en medio de la crisis, entendiendo que solo esto podrá ser superado cuando rendimos nuestra voluntad a Él. Buscad primeramente el reino de Dios y su voluntad, que es su justicia. Queremos buscar el reino de Dios para ser visto por la gente, para poder ser reconocido, para que me llamen de una forma, y eso no es reino de Dios. El reino de Dios es predicar su santo nombre. El reino de Dios es buscar frutos de labios que confiesen el nombre de Jesús. Eso es el reino de Dios. Y la justicia de Dios es lo que específicamente tiene por voluntad. ¿Cómo conocer la voluntad si no nos rendimos a Él? La voluntad de Dios no va a venir a ti si tú no te rindes a su voluntad.